queremos tener un poco la palabra de un actor sin duda de relevancia en Tandil, que hace al PRO, y que hoy ocupa una banca en el Consejo Deliberante. Estoy hablando de Juan Manazoni. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Acá estamos muy bien. Muchas gracias por el llamado. No, perdón por la larga introducción. Simplemente para poner un poco, pintar un panorama de este escenario, que entiendo que vos lo compartirás o no, tendrás tus diferencias con lo que acabamos de decir, pero en principio, contanos un poco cómo es lo que está pasando. Vos, de hecho, tenés contacto directo también con el propio expresidente a la hora de distintos encuentros que han tenido de cara a lo que va a ser la estrategia del PRO pensando en este año electoral. Yo creo que lo que primero hay que mirar es la definición de los cronogramas electorales, nacional y provincial. En función de eso, no es solamente en función del cronograma, pero incide mucho cómo se va a dar la discusión entre los diferentes sectores políticos de cara a la elección. Es un factor clave que todavía hoy no lo tenemos. Por un lado, a nivel nacional, las elecciones serían el 26 de octubre, pero ahora está corriendo una versión que podrían llegar a ser en julio. Para eso, igualmente, el gobierno nacional, si quisiera adelantarlas a julio, debiera lograr una aprobación en el Congreso de la Nación. Perdón que te interrumpa, Juan, porque no sabía esa información, esa versión. ¿A qué aducen la posibilidad de adelantamiento de las elecciones? A la eventualidad de evaluación y los efectos que eso tendría en el bolsillo de la gente. Si eso ocurre, igualmente hay que votarlo en el ámbito del Congreso de la Nación. Hoy la elección, por lo pronto, está convocada para el 26 de octubre. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, la interna de la Cámpora, Kicillof, Cristina y la Marencoche tienen a la provincia de Buenos Aires al 40% del padrón nacional en la provincia de Buenos Aires, sin poder definir si vamos a tener paso o no vamos a tener paso y qué día van a ser las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires para elegir legisladores provinciales y concejales. Entonces, los diferentes actores políticos, el PRO, el radicalismo, el peronismo, la Libertad, no pueden definir o sentarse a pensar las alianzas electorales, cómo debieran ser, porque no sabemos si vamos a ver si va a haber paso o no va a haber paso, porque el gobernador dice que quiere suspender las pasos, convocan a una sesión desde el oficialismo y después los propios diputados peronistas no van. O sea, la sociedad de la provincia de Buenos Aires está siendo rehén de la interna del kirchnerismo, porque el kirchnerismo A, el kirchnerismo B, el kirchnerismo C, y mientras tanto los problemas que acusan a la provincia de Buenos Aires siguen imperando: la inseguridad, el problema de los hospitales, el problema con la educación. Pero bueno, por lo pronto, en el caso del PRO, nosotros hemos manifestado como partido muchos gestos de acompañamiento que el país necesitaba y que la sociedad lo refrendó con su voto en el balotaje, acompañando al presidente de la Nación en varias de las medidas que tomó durante este año 2024 y el comienzo del año 2025. ¿Es una posibilidad que vayamos juntos en el proceso electoral del año 2025? Sí. En lo concreto, hoy igualmente no tenemos muchos avances. Lo que ha habido, sí, gestos de buena voluntad. Ha habido una convocatoria en su momento a través de Twitter que hizo Javier Milei y que fue contestada por el presidente Macri. Y después ha habido también conversaciones en algunos de los distritos. Pero en 5 provincias o en 5 distritos, 4 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya se cerraron alianzas y el PRO no ha logrado un acuerdo con la Libertad Avanza. Esa es una realidad. Entonces, ¿hay voluntad, hay buena voluntad y deseo de luchar por la integración? Sí, en algunos actores del PRO y en algunos actores de la Libertad Avanza. Pero hasta ahora eso no se ha logrado. Tal vez ocurra en la provincia de Buenos Aires por ser un caso atípico dada la dimensión que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, y quien está enfrente se supone, ¿no?, que ustedes están más cercanos de acuerdo a mostrar al adversario, que sería la actual gestión de Kicillof, o todo el justicialismo. Sí, también en otras provincias el peronismo gobierna, porque el peronismo, dibuja sus internas o muestra sus variantes, pero después están todos atrás de Cristina, incluido Kicillof.
Después ellos tendrán sus peleas internas, pero después están todos atrás de la jefatura de Cristina Fernández de Kirchner y de la estrategia que marca la Cámpora. Entonces acá es una elección donde tenemos que enfrentar a Cristina y a la Cámpora. Después vienen todos los vagones que vienen en este tren, pero acá la locomotora que se nos viene encima es Cristina. Lo que yo también observaba, digamos, que entiendo que en este caso, digamos, cada uno de los distritos está manejando su propia estrategia, ¿no? Lo he escuchado también algunos actores que hablaban de eso y lo reconocían. Pasa con ustedes también en el PRO, digamos que, a ver, su fortaleza por caso tiene que ver con Cava, y también ahí ha surgido, digamos, un escenario atípico, que de hecho lo pone en aprieto, si querés, al PRO. Vos ayudame a trazar una mirada al respecto, que incluso hablan los sondeos, al menos, hablan de una posible triunfo del candidato que sería del kirchnerismo, bueno, en realidad es radical, pero bueno, estoy hablando de Santoro, al menos que está muy bien posicionado, incluso con el PRO dividido, digamos, en el sentido de que se lanzó el ex jefe porteño y es candidato a presidente como Larreta. ¿Qué mirada haces al respecto, teniendo en cuenta que vos has sido un hombre de justamente Horacio Rodríguez Larreta también? Sí, yo más que el PRO dividido, bueno, es una salida de Horacio del PRO. En realidad él ha presentado en el cierre de la alianza el pasado miércoles su propio espacio, un nuevo espacio, pero no es que se fue con el PRO, que se ha salido del PRO, es Horacio, lo mismo que se ha salido la señora Bullrich cuando se acercó al gobierno. El PRO ha tenido siempre un escenario de dificultad en la capital. Durante los dos mandatos de Mauricio Macri como jefe de gobierno y el primer mandato de Horacio Rodríguez Larreta en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el PRO estuvo en minoría en la legislatura y siempre, prácticamente en todas las elecciones, el jefe de gobierno ganó en balotaje. Saben que la ley electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un balotaje de 50%, que es mucho más difícil de ganar que el balotaje nacional, que tiene esta condición del 45% en primera vuelta, o menos entre el 40 y el 45 si uno tiene una diferencia de 10 puntos respecto del segundo. El balotaje de la capital es de 50 puntos. Y el PRO siempre ha ganado con balotaje. En primera vuelta creo que ganó solamente una vez. No, Horacio las dos veces, y Mauricio también, las dos veces fue al balotaje. Y Jorge también fue al balotaje, Jorge Macri. O sea, el PRO en sus 5 mandatos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha ganado a través del balotaje, habiendo pasado por las PAS y después por las elecciones generales. Siempre la ha tenido difícil. No siempre ha sido una situación fácil. Bueno, ahora se da también esta circunstancia en la cual, bueno, la Libertad Avanza tendrá sus propios candidatos, el peronismo con Santoro y eventualmente también con Lustó, ahora que parece que son tan amigos, como también lo son acá en Tandil, hasta podrían llegar juntos. Pero bueno, será una batalla que daremos, ¿no? Como partido político, digo, porque yo hoy estoy aquí en nuestra ciudad de Tandil, pero que digo que el PRO dará y defenderá su gestión al frente de la ciudad de Buenos Aires con todas las transformaciones que ha llevado adelante en estos últimos años. De cara a lo que va a ser justamente la presentación de las distintas fuerzas, ahora te traigo acá al terreno, ¿no? A Tandil. Y de acuerdo a lo que pasó en el curso de este nuevo mandato del intendente Lunghi, de la cual ustedes formaron parte en la lista, digamos, de la oferta electoral, y me gustaría, lo traigo a colación porque vos justamente referís, y en otras charlas lo hemos tenido también, y vos hablás, no voy a usar el término denunciar, sino, bueno, simplemente como observador decís o criticás la alianza que hubo en el Consejo entre el lunguismo y Unión por la Patria. Ahora bien, ¿cómo se le explica al vecino justamente que ustedes, vos, en el caso tuyo, pero también la gente de Marco Nicolini, formaban parte de la misma oferta electoral de la lista que llevó adelante el intendente Lunghi, y hoy terminan siendo en el Consejo tal vez las caras más visibles de la oposición en la conformación del Consejo? Sí, ¿Se entiende la pregunta? Sí, claro. Yo lo que explicaría es, lo que digo es que nosotros fuimos, en 3 oportunidades, fuimos a una elección primaria en donde la campaña electoral
enfrentamos duramente a la gestión del intendente. Nosotros no es que firmamos una lista de integración por acuerdo, como firmó en su momento Sofía López de Armentía por el PRO allá hace varios años atrás, cuando Gonzalo Santamarina estaba en el PRO. Eso fue por un acuerdo, por un consenso. No, nosotros, tanto el espacio de Marcos Nicolini como el PRO, obtuvimos nuestro derecho a integrar las listas por haber participado en una elección y haber logrado las minorías necesarias. Sí, por la prepotencia de los votos, claro. Tanto que en la elección del año 2019, en cantidad de votos, en las PASO, el intendente Lugui tuvo menos votos que Rajoy y Paraguirre. Después, en las generales, los votos que habían votado, los electores que habían votado a Marcos Nicolini acompañaron al intendente Lugui. Y en las elecciones del año 2021, Mario Civalieri, Guillermina Cadona y Juan Salceda sacaron menos votos en las PASO que la lista de Darío Méndez, Nelda Sereno y Nicolás Carrillo. Después, cuando nos integramos todos en la elección general, ahí sí se pudo ganar. Entonces, esto el lunguismo no lo dice. El lunguismo dice fuimos todos juntos. No, no fuimos todos juntos. Fuimos a una elección, PASO, en 3 oportunidades, donde las 3 oportunidades fueron elecciones muy duras. Tal vez ellos no la vieron venir. Esa fue es una cuestión diferente. Y después, bueno, hubo posicionamientos diferentes. Bueno, ellos eligieron ahora acercarse al kirchnerismo y gobernar con el kirchnerismo. Y votar, por ejemplo, los aumentos siderales de las tasas junto con el kirchnerismo. Y ahora dicen que los jubilados y que los beneficios y que las tasas aumentan. Pero eso lo votaron con el kirchnerismo ellos. Entonces, son ellos los que se tienen que hacer cargo. Lo mismo que dice Lustó, que podría llegar a armar una alianza electoral con Santoro en la capital federal, es lo mismo que hace Manes en la provincia de Buenos Aires. Un legislador del espacio de Lustó firmó el despacho del presupuesto de Kicillof cuando sabían que ese presupuesto no iba a pasar a la legislatura. Y hoy Kicillof no tiene presupuesto porque no se lo votó la Cámpora, pero sí se lo votó el radicalismo de Lustó y Pablo Dominichini, que es lo que acompañó Miguel Lunghi acá cuando fue en la interna como primer convencional nacional. Sí, sí. Eso no lo dicen. En la provincia de Buenos Aires son bien cercanos al gobernador Kicillof. Fíjense las caras de que hace el intendente Lunghi cuando viene Kicillof acá. Total armonía, dicen, total amistad y convivencia. Bueno, entonces, así como nosotros tenemos nuestros posicionamientos firmes, y a la vez también con el espacio de Marcos Nicolini nosotros podemos trabajar muy bien, con el MIT también. Bueno, es lo mismo el que también tiene que explicar por qué está como está. Perón en el manual de conducción política decía que el conductor tiene el deber de vencer. Bueno, a ver, ellos han ganado las elecciones PASO en su momento, pero no han sabido llevar una estrategia parlamentaria, porque hoy lo que era antes Juntos por el Cambio está dividido en 4 espacios. Está claro, sí, está claro. Y ¿dónde estuvo la muñeca del presidente del Consejo Deliberante, del presidente del bloque oficialista, para contener el resto de los espacios? Porque primero tienen que dar explicaciones de ellos, que son los que no han logrado contener y han sido expulsivos con todo el mundo. Sí, de hecho me consta, digamos, en ese sentido, no lo van a decir abiertamente, pero la estrategia de ellos siempre fue electoral, que arrebatarle sobre todo a la parte de Nicolini, digamos, que no llegaran al piso de la minoría, y era el desafío, lo que querían como objetivo y que no lo lograron, y en el caso de ustedes también pasó lo mismo, ¿no?, con el PRO. Así que bueno, y a propósito de esa simpatía, si me permitís el término, o bueno, sí, armonía que hay con la gente de Nicolini, ¿crees que, teniendo en cuenta, obviamente todo va a estar sujeto a lo que sea el armado a nivel provincial, entiendo yo en este caso, pero si el PRO se une a Libertad Avanza, la ubicación de Nicolini estaría bastante incómoda en el sentido de dónde se ubica, ¿no? Siempre dentro del radicalismo. Yo creo que va a ser un camino muy largo de acá hasta el cierre de listas. Ni siquiera tenemos, como decíamos al comienzo de la nota, ni siquiera tenemos hoy un cronograma electoral en la provincia de Buenos Aires. Entonces este camino va a ser muy largo, tal vez no en cantidad de días, pero van a pasar muchas cosas de acá a la elección que se celebra en la provincia de Buenos Aires. Sí, nosotros, habiendo sido adversarios, habiendo
compartido, habiendo militado junto a la elección del año 2019 también, con el PRO y con el espacio, el Ateneo Tandil del tercer ciclo, el espacio de Nicolini, siempre hemos podido trabajar muy bien. Y también trabajamos muy bien con los concejales de la Libertad Avanza y Acción Tandilense. Bueno, tal vez son otros los que no están dispuestos a interactuar y a escuchar voces diversas en el ámbito de Tandil, en el ámbito del oficialismo. Nosotros, gente de buena voluntad, que nos sentamos, nos podemos poner de acuerdo y muchas veces hemos votado de manera unificada en el ámbito del Consejo Deliberante. Bueno, tal vez el oficialismo no se banca que haya gente que no piense igual que ellos. Juan, gracias por esta comunicación con la Radio del Eco. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo.